Un cordero es de un año, o sea, de nacimiento hasta el año es un cordero. O sea que es algo, que es alguien tierno, alguien que apenas está caminando, podemos decir, pero no así el Señor, pero Él vino a presentarse como cordero. Aunque todo el mundo lo quería como Mesías, pero no como cordero, ¿verdad? Sabemos todo lo que produjo, todo lo que estaba pasando y cómo no, los discípulos ni entendieron que el cordero tenía que morir. Pero bueno, ya nosotros ya agarramos ya todo hecho, ¿verdad? Ya está todo hecho y ya pues, pero aún así a veces tenemos tropiezos porque no sabemos cómo nosotros mantenernos. Pero hoy lo que voy a compartir, el nombre de la clase se va a llamar Creciendo. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Verdad? Queremos crecer. Yo creo que desde que nacemos queremos crecer. Pero ya cuando ya llegamos a la tope, ¿no? Entonces la gente nos dice, estás igualito, porque ya no puedes crecer más, ¿verdad? Yo no quiero estar igualito, yo quiero realmente llegar a ser a la imagen del varón perfecto, ¿verdad? Pero siempre cuando ya no sabemos que la persona ya no va a crecer ni para arriba más, ni va a desarrollar más, decimos, estás igualito. Bueno, nosotros no estamos igualitos que hace 5 años, 10 años atrás, 20 años, ¿verdad que no? No estoy hablando en lo físico, sino en lo espiritual. Ha habido un caminar y un entendimiento y cuando entendemos, entonces empezamos a caminar más derecho. Pero cuando no entendemos, pues así estamos. Y hemos estado compartiendo durante estos días de cómo Jesús desarrolló su relación con los discípulos, pero no porque era el Señor, sino porque los discípulos, dependiendo de ellos, la actitud que ellos tienen, porque dice que el Señor siempre está cercano. Nosotros somos los que nos tenemos que buscarle, no dice buscarle mientras esté cercano. Él está cercano, nosotros somos los que tenemos que acercarnos, como hacía Juan, como hacían todos los demás, pero Juan lo hacía un poquito más allá, porque Juan quería escuchar todas las palabras. Pero otros discípulos querían verle actuar, ver hacer las cosas que él hacía, pero no pudieron desarrollar ese potencial. Conocimiento sí, pero en mucho conocimiento sí envanece, sabemos eso. Pero cuando el conocimiento va junto con la acción, junto con el vivir eso, ya es diferente. Porque tú puedes conocer mucho, pero no actuar, no saber cómo accionar. Por eso Jesús vino a ser llamado el Verbo de Dios. Era la palabra de Dios caminante. Según los rabinos le llaman la Torá oral. La palabra viva ellos le llaman la Torá oral, queriendo decir la palabra que camina o que habla. Esa es la palabra viva. Y ese es el punto que el Señor nos quiere llevar y hemos estado nosotros pues aprendiendo. Ahora bien, no me voy ahora a detener en los 70, me voy a detener en los 12, porque los 12 tuvieron una relación más íntima con el Señor, vivían donde Él estaba, caminaban con Él todo el día, iban a Galilea, venían de Galilea, seguían para allá, iban constantemente, estaban en un movimiento continuo, viajaban todas las ciudades alrededor de Galilea. Ustedes saben que el mar de Galilea es enorme y hay ciudades todo alrededor del mar de Galilea. Y entonces ellos lo mismo estaban aquí que en Tiberias, que estaban aquí que en Capernaum, y ellos llevaban el mensaje en todas esas ciudades alrededor del mar de Galilea, porque allí en Nazaret, que también está ahí en Galilea, fue donde Jesús pues fue. O sea que cuando él nació, después en Belén, sabemos toda la historia, él después con María y José se volvieron a ir, pero se fueron a Nazaret. Y ahí comenzó a desarrollarse hasta que comenzó su ministerio y entonces él se movió y hizo su centro de operaciones Capernaum. Y allí él iba a la sinagoga y se movía, iba acá, iba allá, iba a Nazaret, iba a todos esos lugares. Viajó por muchos lugares, Jesús caminó increíblemente. Pero en todo eso, los discípulos, después que fueron llamados, porque el Padre le dijo, ¿a quiénes? Y el Señor los eligió porque el Padre le dijo, Mateo, Pedro, Juan, Felipe, Andrés. Y fue así, él diciéndole al Señor, y después pues, Judas, no eres más apropiado, yo no lo hubiera escogido. Y más sabiendo que el Señor sabía. Pero el Padre dijo, Judas también, tiene la oportunidad también. Pero sabía que Judas era ladrón, todo eso se sabía. Aparte que tenía un corazón de aprovechado tremendo. O sea que tenía muchas cosas muy feas. Pero bueno, ahí fue escogido y comenzó a caminar con Jesús también.
con todos los demás. Y todo ese tiempo que vivieron los discípulos con Jesús en el caminar, hubieron tiempos negativos, tiempos positivos, habían tiempos de duda, tiempos de temores, tiempos que se maravillaban. ¡Ah! ¿Cómo hizo que 5,000 gente pudieran comer? Se maravillaban, otras veces dudaban, otras veces tenían temor. Tuvieron muchas altas y bajas, como nosotros. Vamos nosotros a pensar que ellos eran diferentes a nosotros. No, igual, la misma naturaleza. Y ellos, lo bueno que ellos podían caminar con Jesús, ¿verdad? Como nosotros. Ahora, nosotros caminamos de otra forma, pero ellos tenían que abrir una brecha grande en el comienzo de lo que es el reino, y tenían que ser bien preparados. Por esta razón, aprendieron que con el Señor no funcionan los alardes, ni la prepotencia, ni el creerse santo y no serlo, porque el Señor sabía el corazón de todo. O sea que no podía engañar al Señor con nada, ni con la postura religiosa, ni otro tipo de postura. El Señor inmediatamente los ponía en su lugar, ¿verdad? Enseguida los ubicaba y le decía: así no es. Aprendieron que el Señor aborrecía la falsa humildad, o sea, la falsa santidad, porque por esa razón Él empezó a hablar a los fariseos y a empezar a decirle: ustedes que andan así y se ensanchan las filacterias, que era lo que se enrollaba en el brazo, y se estiran los flecos del manto de oración para parecer que son más santos que nadie. Y el Señor se fijaba en todo eso. Dice: eso no los va a llevar a ninguna santidad. Eso solamente es algo afuera, externo. Y el Señor les llamó la atención, no quería que fueran como ellos, sino que fueran personas, simplemente, dejando que la naturaleza nueva fuera la que fuera surgiendo en medio de ellos, aprendiendo ellos a caminar. Por eso cuando vemos ahí, y yo quiero leerlo, hermano, hay algunos versículos que yo voy a leer, otros se los voy a pasar por adelantico. En Mateo 23, de verso del 1 al 12, por ahí, bueno, vamos a ver, Mateo 23. Del verso del 1 al 12. Jesús comenzó a enseñarles cómo ellos debían de andar, pero el Señor no les decía: a ver, número 1, ustedes tienen que hacer esto. No, les enseñaba con hechos, ejemplos. La mejor forma de enseñar a un niño es con ejemplos. Por eso a veces los niños están aprendiendo del ejemplo de los padres y aprenden a decir mentiras y aprenden a hacer cosas porque los padres lo hacen, ¿verdad? Sí, porque los niños son lo que ven. Verdaderamente así aprenden. Y entonces el Señor les enseñó como niños y les dijo: no quiero una falsa santidad, porque el Padre quiere que vosotros seáis santos y sois santos, pero que puedan caminar en una integridad pero sincera, no fingiendo. Dios no quiere fingimiento. Dice Mateo 1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y hacedlo. Siempre el Señor muestra la acción. Guárdenlo y hacerlo. El sistema religioso te enseña a guardar, pero no te enseña a hacerlo. O no toma eso en consideración porque dicen: bueno, pues somos humanos, pues somos carne, pues somos así. Y así se queda. O sea que no hay... No quiere decir que tú exhortes a las personas, tienes que hacer esto, no. El deseo del Señor es que lo sepamos y que lo hagamos. Dice: pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen, o sea, el conocimiento, como te digo, envanece en el sentido de que sé, pero no hago lo que sé. Y esto realmente, pues, a veces nos molesta cuando hay gente que habla del perdón y no perdonan. ¿Verdad que no lo aguantamos? Hasta nos cae gordo. Sí, nos choca eso, porque sabemos que no es una verdad la persona, y sabemos que es verdad porque está escrito. Dice: porque ellos atan grandes, dice, cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. El Señor, mira, hoy, hermano, el Señor descubrió a todo el mundo. Esos 3 años y medio fueron fuertes, porque no dejó en pie a un fariseo, no queriendo decir que no los atacó, sino que les mostró lo que Él estaba esperando de ellos.
pero no los obligó, sino que les mostró. Y le enseñó a los discípulos, en este caso, no estaba hablando con los fariseos, estaba hablando con los discípulos. No estaba chismeando, estaba diciendo una verdad, porque Él es Dios. Sí, porque a veces equivocamos el chisme con la verdad. Y a veces caemos en chisme creyendo que es verdad y es chisme. Pero el Señor le dijo, no quiero que actúen así. Yo quiero que lo que conozcan, que lo que ellos dicen, pero que lo hagan. Aunque ellos no lo hagan, no te importa, tú hazlo. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ustedes saben que el judío usa el manto de oración, se le cubre y tiene flecos que habla de los 613 preceptos que están en la Escritura. Y ellos, pues mientras más largo el fleco, más santos son, ¿no? Y lo usan, que a veces los flecos le llegan casi al piso. Sí, usan unos flecos larguísimos. O si no, lo usan en la ropa aquí. Usan los flecos, no sé si lo han visto en la foto. Usan aquí 4, 2 aquí, 2 flecos acá y 2 acá. Y esto habla de todos los preceptos que están en las Escrituras, que son 613, que ahora nos dijeron Israel que ellos han descalificado unos cuantos y han dejado menos. Pero bueno, yo voy a ir por lo que ellos traían. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas, sillas en la sinagoga. O sea, quieren destacarse. Hay algo en el ser humano, y nosotros lo sabemos, que es ser visto, o sea, ser conocido, destacado, que lo seleccionen. Mira, esta persona, esto. Ay, cómo les gusta ver así. Nosotros sabemos eso porque ya hemos caminado un poco, ¿verdad? Aquí en la tierra, y ya conocemos cómo es la actitud. Y eso se ve desde muy temprana edad, porque es algo que se desarrolló en el viejo hombre, en el hombre Adán. Entonces, eso es lo que viene el Señor a machucar, ¿no? Dice, y les gustan las salutaciones en las plazas y que los hombres digan, Rabí, Rabí, ser reconocido, Rabí, ese maestro, este maestro. Y el maestro en aquel tiempo era el maestro. Ahora cualquiera es maestro. Pero el maestro, wow, Rabí, ahí viene el Rabí. No, hay todos, tú sabes, un respeto tremendo porque era el enseñador de todos, ¿eh? Dice, ellos aman ser llamados Rabí, Rabí, pero no porque lo aman porque están haciendo algo para el Señor, sino para ellos. Sí, para hacerse grande, para hacerse nombre, para hacerse importante. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Eso no le gusta mucho al ambiente religioso, le gusta que le digan esto, y mucha jerarquía, papa, hasta llegar en papa. De ahí para arriba, Dios. Mucha jerarquía. ¿Por qué? Porque así es, el sistema religioso es así, es lo que más peleó Jesús. Jesús tuvo 2 enemigos. Fue el mundo, en este caso cuando dijo, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Si lo venció fue que tenía lucha con el mundo. El mundo es todo lo que es lo natural, que nos acecha y que nos ata y nos mantiene a nosotros así. Y después dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos y de los escribas, cuídense de esa levadura, porque él se estaba cuidando de esa levadura, que es el conocimiento que ellos tenían erróneo, de que las cosas de Dios eran cosas para exhibirlas y cosas importantes, y todo el mundo tenía que estar sujeto, así como animalitos, a ellos. Esa es la situación que había en aquel tiempo, porque si no hubiera sido así, no hubieran mandado crucificar a Jesús. Hubieran dicho, este hombre hace milagros increíbles, vamos a indagar, Señor, muéstranos. Y Dios lo hubiera mostrado, pero ellos eran tan duros de corazón que no pudieron recibir el Mesías, en este caso, que ellos esperaban, pero lo esperaban de otra forma. Por esta razón, dice, y no le llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No, ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Queriendo decir, no, a mí me enseñó donde yo estuve, la religión que estuve, me enseñó que yo debo hacer esto. Espérate, ¿lo llevaste al Señor?
Porque a veces nosotros, lo que nos dicen, creemos que eso es. Por eso, hermano, escudriña. Lo que yo comparto aquí, ustedes busquen. Y ahí es importante, porque Dios nos ha dado la habilidad, vamos a poner el espíritu, para poder entender todas las cosas. Y nos ha dado capacidad para poder entender todas las cosas, para que no seamos nosotros engañados por nadie. Porque este tiempo, dice, se van a levantar muchos engañadores. Cuando el Señor dice aquí en la Escritura que es mucho, son muchos. Porque la palabra no exagera. La Escritura, Dios no exagera, no es exagerado, es nada más que exactamente. Dice, muchos se levantarán y falsos profetas y muchos. Y vamos a ver que mucha gente que va a enseñar, no es por aquí, es esta forma, es de esta manera. La forma que enseña el Espíritu de Dios es una forma muy libre, en el cual tú no te sientes que te están empujando, que te están amarrando, que te están atando, que ahora tienes que hacer esto. Ay, Dios mío, ¿cuántas Ave María y cuántos Padres Nuestros tenía que rezar por la noche para dormir? No estoy contra nadie ni nada, lo pueden hacer como quieran. Pero yo me acuerdo que yo había prometido hacer eso, rezar el rosario todas las noches, y yo me dormía, no sé cuántos rosarios rompí, porque se me enredaban el cuerpo y se me rompían, porque yo decía, tengo que cumplir con esta promesa que yo hice, y me ataba a una atadura que yo no podía ni llevar tampoco. En ese aspecto hay otras ataduras. Nada que sea una atadura así viene de Dios. Dios no es así. El Señor dice, a libertad nos ha llamado, a una libertad gloriosa en la cual somos atraídos a Él, no atraídos al mundo. Ya sí, bueno, si esa libertad te atrae al mundo está mal, porque esa no es la libertad de Dios. Pero cuando te atrae a Él, esa sí es la libertad de los hijos de Dios. Esa sí es la libertad, que nos sentimos contentos, gozosos, pero queremos buscarle a Él. Ahora, cuando hay la otra disposición, ya eso no es eso, ya es libertinaje, ya eso no es libertad, eso es otra cosa, ¿no? Bien, le dice así, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Hermano, eso no le gusta a nadie. El que es mayor de vosotros, compórtese como si fuera su siervo. Fíjate qué manera de enseñar. Yo imagino que los discípulos hasta se comían las uñas. Mi madre, esto está difícil, esto está fuerte. Porque está hablando con los discípulos y con la gente. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Y no se les olvide ese versículo, porque vamos a desarrollar algo sobre ese versículo. El que se levanta, el Señor lo va a aplastar inmediatamente. Pero el que se humilla, el Señor lo va a levantar. Y vamos a ver muchas historias en la Biblia que habla de eso, como el caso de Mardoqueo, cómo él se humillaba ahí en la puerta del palacio, ahí solamente ahí, y ahí descubrió tantas cosas y finalmente lo pusieron en un lugar alto a Mardoqueo, y era un siervito, un judío ahí que solamente lo que quería era servir a Dios. Y cómo el Señor lo levantó y cómo fue su nombre fue levantado, porque no lo levantó él. Cuando el hombre quiere levantarse por sí mismo, hermano, ya ahí se va la gloria. Ya la gloria de Dios, ya pues espérate, Señor, y dice, espérame, te me fuiste más arriba que yo. Ya estás más arriba tú que yo. Entonces, ahí en ese versículo, el Señor comienza a hablar y les empieza a mostrarle el reino. No solamente le dice, el reino de Dios no solamente hacer milagros y hacer maravillas y abrir ojos de ciego, es parte elemental del reino. Porque dice, vaya por los caminos, vaya por los pueblos y enseñen el poder de lo que es el reino de Dios, haciendo sanidades, llevando la palabra. Es como podemos hacer un paquete completo. Pero ellos tenían que estar capacitados, por supuesto, sabemos nosotros que tenían que estar capacitados. Pero bueno, allí Él le reveló muchos misterios y esos 3 años y medio, pues el Señor les enseñó para que ellos no fueran gente para impresionar al mundo de algo que ellos tenían que querían mostrar, sino querían mostrar a Dios, querían mostrar al Señor y mostrar su reino. El Señor en ningún momento yo veo que le dice, muéstrense ustedes son los que se tienen que mostrar y ver qué poder he puesto en ustedes y que ustedes. No, siempre dice que se vea lo que el Padre hace. Porque hasta Jesús, todos los milagros que decía y que hacía, mi Padre obra y yo obro. Mi Padre y yo obro. Y todo lo que yo hago, mi Padre se goza porque es lo que Él quiere que yo haga. ¿Cómo Él sabía en esa conexión perfecta, verdad? Y el Señor nos está mostrando que sí se puede hacer. Bien,
Dice que cuando comenzamos a vivir lo que es la palabra, vamos a poner porque así le decimos, las escrituras, empezamos a vivir esto, ¿sabes qué? La palabra que sale de ti imparte, o sea, produce algo. Cuando tú vives una experiencia, por ejemplo, una experiencia que tú hayas vivido de sanidad, pon tú, cuando tú compartes eso con alguien, impactas a la persona, porque tú estás diciendo, Dios hizo una obra en mí, porque tú no estás diciendo, la hizo en Pedrito Pérez. Bueno, sí, está bien, es grande eso, pero cuando tú dices, Dios hizo una obra en mí. Mira, yo fui drogadicto, como cuenta mucha gente, vemos nosotros el caso de Nicky Cruz y tanto que hemos leído, y decimos, ¿cómo este hombre siendo un hombre tan corriente, tan malo, que mató gente y todo? ¿Y qué cambio? Y entonces, cuando anunciaba, Nicky Cruz viene a la iglesia, que una vez caminamos nosotros viviendo en Georgia, lejísimo porque iba a predicar en una iglesia, y nosotros fuimos para allá porque yo quería conocer a Nicky Cruz. Había visto la película de Nicky Cruz, pero ¿por qué? Era un hombrecito así, nada que ver, que tú digas, wow, no. Pero lo que traía y lo que contaba nos impactaba porque fue una experiencia, un cambio de vida total. Era jefe de una banda, los Mau Mau, que eran los peores de New York, y un cambio tan grande que eso pues nos sorprendió a todos. Yo quiero conocer una persona que Dios ha trabajado en ella y que sea tan efectiva que me impacte en mí, y realmente fue de bendición y fue impactante. Y no nos fijamos en la persona, nos fijamos en la obra que Dios había hecho en Nicky Cruz, porque cuando Dios hace una obra en ti, hermano, lo que tú impartes es vida, por muy chiquito que sea. Tú dices, no, pero es que yo no, pero mire, yo veo que el Señor me proveyó, fíjate que yo estaba en esta situación y me proveyó, y nosotros, pues si te proveyó a ti, a mí también. Entonces yo agarro fe y empiezo a crecer. Mira, hermano, hasta las migajas sanan, ¿verdad? Como le pasó a aquella sirofenicia, que las migajas sanó a su hija. Y a veces nosotros decimos, pero esto es migajas, eso es nada, eso le pasa a cualquiera. No, hermano, aquellas personas que realmente no están bien paradas o no están bien plantadas, pues no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. Pero cuando tú hablas así y tú dices, Dios tiene poder de hacerlo porque lo hizo en mí, eso abre los ojos. Y eso es lo que el Señor quería enseñarle a los discípulos. Comenzó a enseñarle y le enseñaba con todo lo que estaba alrededor, con el árbol ese de higuera, con las ovejas, con todo les enseñaba para que ellos empezaran a vivir mezclado, ¿cómo decir? No mezclado, sino con la conciencia de que Dios puede estar en todo en tu vida. Hasta en las cosas más sencillas, como le dijo Pedro un día, Señor, hay que pagar los impuestos, hay que pagar los taxes. ¿Y cómo hacemos? Y el Señor dijo, ve y pesca el primer pez, saca una moneda, paga por ti y por mí. No tenemos que hacerlo porque somos hijos, estamos exentos. Pero para que todo quede bien, paga por ti y por mí. Así, con esa tranquilidad, él fue, como era un buen pescador, agarró y el primer pez le sacó la boca y tenía una moneda. Y cosas así, ¡wow! Pues yo quisiera encontrarme ese pez, ¿verdad? ¿Y dónde se pesca, Señor? Aquí lo más cerca que tenemos es Woodlawn Park. No tenemos ningún mar cerca, ¿verdad? Pero bueno, ahí encontramos. Cuando yo veo una cosa, que cuando tú experimentas, y todo tiene que ser a través del amor. Ya eso lo tenemos aquí todos nosotros bien claro. Es a través del amor. No podemos hacer las cosas a través de leyes. Yo debo de hacer esto. ¿Cuántos de ustedes en la escuela le pusieron líneas en la escuela porque hablaba mucho, porque no hacían la tarea, porque, pues cualquier cosa? ¿A cuántos? Nada más que a mí. Me siento mal. Mira, hermano, ay, Toribio, me salvaste. Mira, Andrés también. También. No debo hablar en clase. ¿Sabes qué? Yo llenaba cientos de hojas y seguía hablando en clase. La verdad, eso no me cambiaba. No me cambiaba. Y cuando me decía, bueno, pues no debo hablar en clase, todos en la clase tenían que llenar qué sé yo, cuántas líneas. Y yo hacía hasta la última. ¿Cuántas? Pues 100 veces, no, a veces eran 200 veces. Yo, qué bueno, porque aprendí a tener, bueno, pues el Señor me preparó para poder escribir libros y libros. Pues sí, no, esa ley a mí no me cambió. Yo seguí hablando en clase, porque la ley no te cambia, te controla un poco. Pero el Señor lo que quería, que la ley en ellos fuera el mismo Espíritu de Dios,
moldeándolos. Y eso es lo que está trabajando con nosotros. Y bueno, yo voy a tomar, por ejemplo, a Pedro. Siempre agarramos a Pedro, no en lo malo, sino en lo que se está aprendiendo Pedro. Pedro aprendió, de ver que Pedro aprendió cosas tremendas en su caminar, aprendió y creció. Y yo quiero que seamos aquí, a mí me gusta ser muy, desglosar así la escritura, porque encuentro cosas, como dice, escudriña. Y ahí encontré una cosa anoche que yo ni me había dado cuenta de eso, que eso había ocurrido. Vamos a buscar Mateo 26. Vamos a ver Mateo 26, el verso 30. Que casualmente también leí otra cosa aquí que dice, ellos estaban reunidos y después ellos terminaban cantando un salmo, porque dice aquí, y cuando hubieron cantado el himno, pero me fui a todas las traducciones que tengo, y ellos lo cantaban eran salmos, que es el himnario popular de Israel. Dice, después de haber cantado el salmo, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros allá a Galilea. Entonces responde Jesús, observen hermano, qué bueno poder observar lo que Dios quiere que tú veas, para no cometer el mismo error de Pedro. Pedro le dijo, aunque todos los 11 se escandalicen de ti, aunque todos fallen, yo no te voy a fallar. Ese fue el fallo de él. No fue el otro. No fue que doy mi vida por ti. No, eso no fue fallo. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca me voy a escandalizar de ti. Aunque ellos fallen, yo no voy a fallar. Ahí le dieron el clavo ahí. Ahí al Señor le dolió eso. ¿Por qué? Porque Él se hizo más que los demás. Al que se enaltece, será humillado. Y él tenía que aprender esa lección, porque Pedro tenía siempre la voz cantante. Y el Señor tenía que aplacarlo. Tenía que enseñarle sabiduría. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tenía, ya que Pedro era el que iba a abrir la predicación. Cuando ellos fueran llenos del Espíritu Santo, allí en el aposento alto, el que iba a romper ahí, comenzar la predicación, todo, iba a ser Pedro. Entonces tenía que alisar la cosa. Tenía que mejorar la condición, la forma en que él actuaba y lo rápido que él hablaba. ¿Sabe que el que mucho habla, mucho peca? Sí, así lo dice. Ahí lo dice en Proverbios. No abras mucho la boca para que no el enemigo no se enseñoree de ti. ¿Sí? Y él dijo, no, aunque todos ellos te fallen, yo no te voy a fallar. Yo voy a estar. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces eso, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los discípulos todos dijeron lo mismo. Pero la última parte, ninguno dijo, nosotros vamos a poder más que Pedro. Nosotros también, nunca te vamos a escandalizar, porque Pedro se cree mucho, pero nosotros también. No, ellos nada más que dijeron lo mismo. Aunque tengamos que morir, nosotros te vamos a defender. Todos dijeron lo mismo, pero a todos no les cantó el gallo. ¿Verdad? Todos dijeron lo mismo, pero lo otro, hermano, quiero ser bien claro, específico en eso. En esta parte estaban correctos, todos querían defender a Jesús. Entonces, vemos aquí, vamos a saltar ahora aquí. Toman a Jesús preso, se lo llevan, sabemos la historia, Pedro agarra la espada y ve al siervo del sumo sacerdote y a ese fue el primero que agarró y le cortó la oreja. Sí, siempre digo que le cortó la oreja, pero lo que quería era cortarlo a la mitad. Por supuesto, pues tenía que defender al maestro. Él lo dijo, aunque yo muera, yo voy a defenderte, porque aquí está Pedro. Yo soy la roca, porque él se llamaba Piedra. No, yo soy. Cuando pasa todo y se lo llevan, pues él sabía que él había dado una palabra. Y entonces él dijo, no, yo tengo que ir ahí al patio de la casa del sumo sacerdote, porque allí fue donde llevaron a Jesús, porque ellos son los que iban a dar la sentencia.
O sea que ellos fueron los que acusaron. No, los romanos no lo acusaron, quienes los acusaron fueron ellos. Todo el séquito religioso. Mientras todavía hablaba, vamos a ver en el verso 47. No, vamos un poquito más adelante para no negar acá. Vamos a ir aquí un momentito. Vamos a ir aquí a Mateo 26, 30. No, voy a ir un poquito más adelante. Ok, vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir en el verso, en el 69. Hay otro versículo, estaba buscando porque dice que fue él con otro discípulo. Quiero leer ese porque ese está tremendo. Fue con otro discípulo allí al patio de la cárcel, pero no dice el nombre del otro discípulo. Ese lo tengo por aquí. Bueno, ese creo que está en... ya sé, está en Juan. Está en Juan. Hermano, que como a las 3 de la mañana yo terminé este estudio anoche y se me pasó el versículo. Ok. Sí, ajá. Está en Juan 18. Ajá. Verso 25. 25, bueno, estaba buscando otro más donde dice que él fue con otro de los discípulos, quizás está en Marcos, pero hermano, no importa. Dice que fue con otro de los discípulos y el otro discípulo conocía al sumo sacerdote porque no todo el mundo podía entrar al patio de la casa del sumo sacerdote. Y ese entró y entonces ahí pidió permiso y fue y le dijo, Pedro, entra. Eso está en otro de los evangelios, pero ahora mismo pues no lo encuentro aquí ahora, pero debe estar en Marcos o quizás está en Lucas. Bueno, creo que está en Lucas. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. En la otra versión dice que la portera, la que estaba ahí, que cuidaba la puerta del patio del sumo sacerdote, le preguntó, ¿y tú? Bueno, a ver tu ID, ¿quién tú eres? ¿Tú no eres de ellos? Él dijo, no, yo no soy, porque no podía entrar todo el mundo al patio de casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era alguien muy importante. Entonces le dijo, no, yo no soy. Ahora aquí aparece que le dice, le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él dijo, no lo soy. Entonces uno de los siervos del sumo sacerdote, ay no hermano, ya lo encontré. Aquí está. Ya lo encontré. Ahí está mismo en Juan. Es que yo quería que vieran ese detalle. Vamos al 15, al verso 15, el mismo 18. Dice que cuando se llevaron a Jesús preso, seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, pero no da nombre, yo creo que es Juan. Estoy segura que es Juan, porque todos los demás salieron, patita, ¿para qué te quiero? Huyeron porque tenían miedo, porque ahí iban a crucificar a todo el mundo, y más sus discípulos, porque ellos iban a ser una prolongación de Jesús, ¿no? Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera de la puerta y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro en el patio. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no, yo no soy. Pero el otro sí era discípulo. Estoy segura que es Juan, porque Juan no tenía miedo. Juan no tuvo miedo ninguno en ningún momento. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, y porque hacía frío se calentaban, también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y ahí saltamos al 25, porque ahí que habla con Jesús. Estaba pues Pedro en pie calentándose, le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy.
uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, yo no te vi allí en el huerto con él. Imagínate, si era pariente de que le cortaron la oreja, pues claro que tenía que saber que Pedro era el que le cortó la oreja. Pues ahí está bien claro, lo que pasó fue una cosa trágica y Jesús le volvió a reponer la oreja. Eso que se le va a olvidar a este hombre. Dice, no te vi yo allí, tú estabas allí. Negó Pedro. Otra vez, hay otra versión que dice, y empezó a maldecir y a jurar que él no era discípulo. Enseguida cantó el gallo. En Lucas 22:61 dice, y Jesús estaba allí en el patio y se volteó y lo miró. No dijo nada, solamente lo miró. Y Pedro salió, dice, y lloró amargamente, que lo encontramos ahí también en Lucas 22:62, que dice, salió afuera y lloró amargamente. Ahora bien, Marcos 14:71 entonces comenzó a maldecir y jurar, no conozco a este hombre de... así es, comenzó a maldecir y jurar que no, te lo juro que yo no conozco a ese hombre, yo te lo juro, no, yo no. Empezó a defenderse. O sea que en medio de todo eso, pues se le olvidó la palabra que había dado, porque esa palabra no había salido del corazón, era pura bla, bla. Cuando algo sale del corazón realmente, eso tiene pues peso. Eso solamente lo había dicho por decirlo. ¿Y qué pasó, hermano? Se exaltó Pedro y fue humillado. Se exaltó sobre sus compañeros, sobre sus hermanos. ¿Y qué pasó ahora? El Señor lo humilló. Imagínate qué vergüenza. Que él la palabra que había dado y tú dices, ¿y la culpa quién la tuvo? ¿El gallo o Pedro? No. ¿Por qué? ¿Y por qué el gallo enseguida cantó? Porque si no Pedro hubiera seguido negando a Jesús. Y tuvo que parar los gallos, porque el Señor le dijo, el gallo, cuando el gallo cante, ya tú me has negado 3 veces. Si no hubiera seguido negándolo, porque mientras más iba piloteando ahí la gente y diciéndole, tú eres de ellos, tú hablas como Galileo. Hay otra versión que dice, tú hablas como ellos, tú te accionas, hablas como Galileo, porque los galileos no hablan como en Jerusalén, tienen otra forma de hablar, como aquí, que cada región tiene una forma de hablar. Tú te vas para el sur, aquí a esa parte de Tennessee, esa parte de toda esa zona. El inglés allí es muy diferente. Te vas a Boston, el inglés es muy diferente. En Cuba, que es una islita, en el norte, o sea, ¿cómo se llama? La parte de norte y la parte acá sur, se habla diferente completamente. Mas, sin embargo, es un solo país. Y entonces era fácil distinguir que esta gente vinieron de Galilea, son del norte de Israel y nosotros estamos aquí. No, también tiene que ser seguidores de ellos. Hubiera seguido negando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Vamos a ver los logros de Pedro. Pedro tuvo muchos logros. Yo digo, ¿se le habrá ido la cabeza? Mi plan no es desprestigiar a Pedro, porque no me gusta hablar de los fallos de estos héroes de la fe, sino aprender a través de esos fallos. Y caminó sobre el mar. Bueno, 2 pasos, pero caminó. Se hundió, pero bueno, caminó. Yo no puedo hacer eso. Los discípulos no pudieron hacer eso. Él le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y él salió y caminó hasta que, bueno, se hundió porque en la fe no le alcanzó a mucho más. Pero imagínate, Pedro, el discípulo que camina sobre el mar. El discípulo que Jesús le da la oportunidad de caminar sobre el mar. Te hinchas, hermano. Pedro, no solamente eso, el que le dijo a Jesús, Señor, cuando Jesús le dijo, bueno, si vosotros se queréis ir, pues váyanse, yo no tengo a nadie aquí obligado. Y él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y qué le dijo el Padre? Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre, que empezó a darle una palabra. No creo que se haya hinchado por eso, pero él tuvo muchos logros en su relación con el Señor, tuvo muchos logros, éxito. También, cuando le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres uno que has resucitado, que eres el profeta, que eres Juan. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Nadie había dicho que él era el Cristo.
decir el Cristo era el Mesías, el todo ya. Y Jesús pues contento porque alguien, pues ellos estaban entrando en razón. Y después en el monte de la transfiguración, aparte de otras cosas y milagros y cuantas cosas que el Señor hizo a través del poder que salía, pues que Dios le había dado a Pedro y a todos los demás. Lo lleva al monte de la transfiguración y puede ver a Moisés, puede ver a Elías y puede ver una gloria que no la vieron los demás, solamente él, Jacobo y Juan. Alcanzó muy grandes logros, alcanzó cosas grandes, pero en lo más pequeño, ahí fallamos. Y lo más pequeño no es lo más pequeño, es el orgullo del hombre. El orgullo del hombre es lo que derrumba todo. Quiero ser grande. ¿Qué pasó cuando la Torre de Babel? Vamos a hacer un edificio que llegue al cielo, para que nuestro nombre no sea olvidado aquí en la tierra, porque quién sabe si viene otra situación, pero para que podamos nosotros alcanzar la altura de Dios, la altura del cielo y comenzar a hacer un edificio. Esa es la condición, es el corazón del hombre. Y el Señor dijo, ahora mismo les trastorno el idioma. Y ahí se quedó el edificio hecho a la mitad. Nunca se logró hacer, porque estaba trabajando con el orgullo del hombre. Y esto fue lo que realmente le vino a Pedro a afectarle. Ahora, Pedro era el valiente. El valiente es probado. El valiente es probado. Nosotros decimos, Señor, tú eres el que nos das esa fuerza. Tú eres el valiente, pues tú vas a ser probado. Pero podemos ser probados en todo y no tenemos por qué decir, ay, el Señor me va a llevar a grandes pruebas porque quiere que nosotros lleguemos a esta situación. Y mira, y no puedo, no tengo la fuerza. Nada más que acuérdate que todo el que se enaltece será humillado. El Señor siempre y con respeto, porque nunca el Señor se humilló de una forma tal que fuera pisoteado. No, Él sabía su lugar. Cuando le pegaron a Él dijo, ¿por qué me hieres? Él no dijo, sí, dame aquí en el otro lado. Así le dice cuando le pegaron a él, cuando se lo llevaron preso. Porque él había hablado, le había contestado al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era como decir Dios. Eso era, había que respetarlo. Y por cierto, tenían 2 sumos sacerdotes, no se usaba tener 2, podemos decir, un relajo grande lo que había ahí en el sistema religioso en aquel tiempo, porque tenía que ser uno solo. Tenía a Anás y Caifás, tenían 2. A falta de uno el otro por si acaso, pero Dios no es así. Había su desorden, mucho desorden, pero el Señor en eso. Y cuando Él le contesta al sumo, aquel que estaba con el sumo sacerdote le pega, Él le dice, ¿por qué me hieres? Entonces cuando el sumo sacerdote se rasga la vestidura, Jesús no le dijo, tú sabes que eso está en la ley. En la ley el sumo sacerdote jamás se podía rasgar la vestidura. Eso no se podía hacer. Mas sin embargo Jesús no abrió su boca para decir, has pecado, porque no te podías rasgar la vestidura, se encuentra en tal lugar y tal lugar. Pues eso se lo podía decir si él era la palabra. Pero dice que cerró su boca como oveja, fue al matadero. No se quejó y pudo haberse quejado. Yo digo, ¿hasta qué punto esa humildad? Porque la oveja puede ser tan humilde que no abre su boca para defenderse. La oveja, cuando tú la matas, yo nunca he matado ninguna, pero he visto cómo los matan, que ni siquiera hace ve, ni eso. Bueno, el chivo a lo mejor hace ve, pero la oveja no hace nada, se queda calladita y se deja matar. Así, de esa misma forma fue. Ahora vamos a ver el nuevo Pedro, porque el Señor, pues, yo digo que la buena intención a veces la hacemos, pero la hacemos mal. ¿Pedro tenía una buena intención? Sí, pero hermano, quiso humillar a los demás. Es decir, si los demás te dejan, yo no te dejo. ¿Qué es eso? ¿Qué reto es eso? Y para el Señor menos. Los demás eran tan importantes para el Señor como Él. Ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo, todos eran importantes para el Señor. Él no hacía distinción, Él no hacía acepción de personas. Todos eran importantes. Pedro aprendió. ¿Cómo? Vamos a ver a Pedro ahora, el nuevo Pedro. ¿Tuvo tiempo para llorar? Dice, lloró con amargura.
amargamente lloró. ¿Por qué yo habré dicho? ¿Por qué, Señor? Mira qué vergüenza delante de mis hermanos, mis compañeros. Yo mismo les dije a ellos y ellos, mira, no hicieron lo que... Y yo, ¿cuántas cosas cuando tú estás en una amargura te vienen todos los pensamientos de todos tus errores? Así estaba él, llorando amargamente, pero el Señor pues les aparece y les hace un desayuno. Vamos a ver a la amabilidad del Señor. Están pescando, están pasando, ya Jesús había resucitado, ellos están pescando, no pescan nada, toda la noche trabajando y ni un solo pez, y estaban ellos en una situación y ven un hombrecito ahí en la playa haciendo un barbecue. Sí, porque dice que ahí puso unas brasas, un barbecue, y dice, y tenían pescado y panes. Les preparó un desayuno. Ese es nuestro Dios. Él son nuevas su misericordia cada mañana, a pesar de nuestros errores, porque tenemos muchos errores. A veces hablamos sin intención de herir, pero herimos. Desgraciadamente así es, porque no medimos a veces las palabras o la forma en que lo decimos. Y eso le pasaba. Y Pedro tenía que aprender eso. Dice que después de ese buen desayuno que les preparó el Señor en el mar de Galilea, que después que vemos nosotros que era el mar de Tiberias, es lo mismo que el mar de Galilea. Cuando ustedes vean Tiberias, es lo mismo. Es el mismo que el mar de Galilea. Le da la orden a Pedro de pastorear sus corderos y sus ovejas. Óyeme, después que Pedro se portó así, era para que el Señor hubiera hecho, ponte de penitencia y tú no vas a hacer nada. ¿Verdad? Porque Jesús lo vio, dice, Jesús miró cuando cantó el gallo, miró, nada más que lo miró y lo hizo quebrantar, ¿no? Le dijo, Pedro, ven, y empieza a preguntarle, ¿me amas? Porque él empieza a enseñar que el reino no es a través de unas leyes, no es a través de haz esto, haz aquello, o sea, que tienes que hacer esto para ganar galones. No, eso no es el reino, sino le empieza a mostrar, es a través del amor. Entonces lo primero que le dice, ¿me amas? Porque él le había mostrado su amor al Señor, ¿verdad? Cuando le dijo, yo moriré por ti, si es posible, doy mi vida por ti. Eso es amor. Yo creo que cuando uno da la vida por alguien es porque uno lo ama, ¿verdad? ¿Me amas? Sí, Señor. Imagínate, con una vergüenza que se le caía la cara, vergüenza. La segunda vez, nada más que le dice, apacienta mis ovejas. Vuelve a decirle, ¿me amas? Sí, Señor. Bueno, apacienta mis corderos, que son los bebitos. Después otra vez, Pedro, ¿me ama? Ay, Señor, sí, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te fallé, que te negué, que te hice todo, pero tú sabes que te amo. Bueno, entonces ahí el Señor le empieza a mostrar, mira, mientras tú eres joven y tú te movías y hacías lo que tú querías y te hacía todo, pero cuando seas viejo, otro te vestirá, otro te llevará, otro mostrándole de qué muerte iba a morir, pero la muerte del yo. Porque él tenía que ser dócil y humilde, porque en unos pocos días, en unos 40 días, iba a ser cuando el derramamiento del Espíritu Santo. Y él iba entonces a entrar de lleno en el reino, pero ya ellos. Entonces él era el que iba a romper allí, que se convirtieron miles, pero ya en ese amor perfecto. Y él tenía que digerir eso, que vivir eso, pero a través del amor. Por eso 3 veces le pregunta, cuando el Señor 3 veces pregunta lo mismo, cuidadito, que es que Él está enfocado en algo que necesitamos. Y era que el amor se desarrollara en Él, a tal grado que después Pedro vemos que rompió ahí cuando se paró allí, cuando en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. La voz cantante fue Pedro, pero ya un Pedro transformado. Un Pedro que ya había entendido todo y ya amaba. Ahí había gente de todas partes, porque era la fiesta de la Pascua, que ahora en estos tiempos va a ser la fiesta de la Pascua en Israel, pero venía gente de todas partes. Entonces tenía que traer un mensaje cargado de amor, ni de distinción de gente, de todos colores había gente allí. Él podía decir, solamente le voy a hablar al séquito de mis amigos. No, él tenía que quitarse, desprogramarse de todo eso y comenzar a dar un mensaje que llevó a que se convirtieran 3,000 personas. ¡Qué tremenda! Y ahí los bautizó, dice, fueron bautizados. ¡Qué tremenda labor! Y después no solamente eso, después el Señor lo usó para también abrir el reino a los gentiles. Cuando se le apareció aquellos animales inmundos,
en una visión, y Pedro estaba mirando aquello y creía que era que el hambre que tenía, estaba mirando visiones. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Dice, Señor, no, son inmundos. ¿Qué vio? Pues serpiente, conejos, puercos, qué sé yo, los animales inmundos que dice la Escritura. Y entonces le dijo, Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames común. Y en eso le tocan la puerta, y era que venían buscando un siervo de Cornelio para que fuera a llevarle el mensaje a Cornelio, un gentil, pero un hombre muy noble que buscaba a Dios. Entonces Pedro tuvo que meterse en casa de un gentil. Imagínate Pedro con ese carácter que tenía antes. ¿Ustedes creen que hubiera ido a casa de un gentil? No, hombre, no, ¿para qué? No, ellos no pasaban ni por frente de la casa de un gentil, hermano. Y no lo digo yo porque lo leí, me lo dijo mi vecina judía, que era aquí vivía cuando vivía en los South Seas Apartments, que era mi vecina israelita. Ella era de Jerusalén y trabajaba para el gobierno aquí, ella y su esposo. Y cuando me habló de los gentiles, dice, hay judíos que no cruzan, ni siquiera pasan por la acera de un gentil. Digo, ¿de veras? Dice, sí. Los ultra ortodoxos, esos que son súper, dice, ellos no quieren contaminarse. Ahora imagínate, Pedro, el Señor le dice, ir a una casa de un inmundo, un gentil era un inmundo. ¿Ustedes creen que si hubiera sido un tiempito atrás, Pedro hubiera ido? No, Señor, ni lo mande Dios yo entrar en casa de un gentil. No, eso me voy a contaminar. Pero ya Pedro estaba sanado. Ya se le había ido ese orgullo. Y se fue a ver a Cornelio. Y ahí estaban todos reunidos allí. Y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo igual que nosotros. Y vieron esa gloria tremenda. Y fue una experiencia tremenda la que se llevó Pedro. Vemos la transformación, hermano. Es un crecer en el Señor, es un crecer. A veces nos han enseñado que es creer en Jesucristo y ya, y camina y ya tienes la salvación hecha. No, hermano, es un caminar. La salvación la tienes hecha ya, pero no es eso solo. Es manifestar su gloria aquí. Muchos dicen, no, pero allá estaremos en gloria. ¿Tú no has visto cuando alguien habla de alguien que se ha muerto y dice, que en gloria esté? Eso es una costumbre, ¿ves? Sí, o que está en gloria. Pero el asunto es estar en gloria aquí también. Lo importante es aquí, porque tengo que manifestar la gloria. Jesús vino manifestando la gloria del Padre. Nosotros estamos manifestando la gloria del Hijo. De igual forma. Y eso es tan comprometedor, hermano, que muchos dicen, no, eso está muy duro, mejor me voy a una iglesia tradicional y ahí, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, y ya. No. Hermano, si tú has recibido una verdad, vívela. Porque es sencilla esa verdad. Y es algo que va transformando y es a través del amor. Después vamos a ver aquí, vamos a dar un saltito a Primera de Pedro 4. Vamos a ver al Pedrito cambiado, completamente transformado. Han pasado años, ha vivido intensamente, ha tenido experiencias increíbles. Léanse ustedes ahí en el libro Los Hechos, van a ver a Pedro, que la sombra de Pedro sanaba. La sombra. Este Pedro que negó a Jesús que la sombra sane, pero Pedro ya no se enorgullecía. ¿Tú te imaginas que la sombra de Pedro hubiera sanado? Con este Pedro, ellos no dan ninguna sombra, yo sí. Esa no es la postura, ¿verdad? Pero él entró en esa humildad, en ese amor perfecto, porque el amor perfecto sana todo eso. Dice aquí en Primera de Pedro 4, vamos a ir a ver Primera de Pedro 4, para descubrir ahí qué cambio tan tremendo cuando él escribió esta epístola años después. El verso 7, vamos a ir 7 al 11. Dice Pedro aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. Una persona sobria es una persona que sabe lo que está haciendo, tranquila, calmada, sabe que el fin se acerca, todas las cosas están acercándose al fin, hay paz en esa persona. Dice, sed sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, como yo no lo tenía. Eso lo añadí yo. Tener entre vosotros, ante todo estas cosas, tener entre vosotros ferviente amor. Dice, porque el amor
cubrirá multitud de pecados. Mira que lo aprendió en su propio pellejo, en su propia carne. Aprendió realmente el valor del amor y el valor y el respeto a los demás. Eso es a través del amor. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué don tú has recibido? Pues muchos, hermanos, todos. Para mí el mayor es el amor, la fe. No es que hay uno mejor que otro, todos son importantes. Y si alguno habla, como yo hablaba, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios, en el mismo pensamiento. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Pedro que yo estaba esperando. Ese es el Pedro que aprendió la lección. ¿Cómo camino? Alguien puso ahí en Facebook que para poder llegar a la tierra prometida tenemos que pasar por el desierto. Es verdad, es cierto. Pasamos un desierto, estamos aprendiendo. En el camino que estuvo estos discípulos en ese desierto, porque se saben que Israel es 70% desierto. O sea, ellos aprendieron mucho en caminar con Jesús, tuvieron regaños, Jesús tuvo que darles exhortaciones, llamarles la atención, en Tomás, por lo que no creía o porque dijo cosas ahí, si yo no veo sus heridas, yo no creo. Y nadie fue a chisme a Jesús. Nadie fue a decirle, oye, ¿tú sabes lo que dice Tomás? Que tú, mentira, que tú no eres Mesías. Pues tú sabes que a la gente le gusta mucho, o sea, ser anunciadores de todo, ¿no? No tuvieron qué. Jesús sabía, conocía los corazones de todos. Y nada más que le dijo, no le dijo, oye, Tomás, ven acá. ¿Qué te pusiste tú a estar diciendo? Como nosotros hacemos. Ven acá, Tomás. Mete tu mano aquí en mi costado. Mira mis manos, que yo soy. Eso fue todo lo que le dijo. Y ahí, ay, sí, Señor, es el primero que le dice, tú eres mi Señor, mi Kyrios. Nadie le había dicho así. Tomás, nada más que porque le dijo eso, lo impactó. Y ya no vemos a Tomás en esa situación, en esa condición de duda que tenía. Porque vemos que Tomás fue el primero que le dijo cuando, Señor, Jesús le dice, tenemos que ir allí a Samaria. A Samaria no, tenemos que ir a donde era Lázaro, a Betania. Betania está pegadito a Jerusalén, ahí está pegadito. Es que está enfermo Lázaro. Sí, pero Señor, te están buscando para matarte. Y entonces, pues tengo que ir. Vamos a despertarlo. Estaba muerto. Sabemos que estaba muerto, era caminar un poquito nada más. Y entonces Tomás dijo, bueno, vamos a ir todos y así nos morimos todos. Así dice, vamos para que nos muramos todos. Mira qué clase de incredulidad tenía Tomás. Eso fue antes de que Jesús resucitara, antes que Jesús muriera. Y después, no, si no veo las heridas, no lo creo. Tuvo que trabajar por la incredulidad. Con tuvo que trabajar por el amor. Con aquel otro, con cada uno tuvo que trabajar. Con Juan tuvo que trabajar. A Juan le puso un apellido a él y a Jacobo su hermano. Le dijo, ustedes son hijos del trueno. Hijos del trueno. Porque Juan fue el que le dijo, Señor, ¿tú quieres que mandemos fuego del cielo para que destruya esa ciudad? Porque no te dejaron entrar. Y él le dijo, yo no sé de qué espíritu sois. Le tuvo que regañar a Juan. Los tuvo que regañar. Pero esa exhortación le vino bien a Juan, porque Juan dijo, déjame estar cerca de Jesús, porque no me conviene estar muy lejos, déjame estar cerca. Y ahí nunca se separó de Jesús. Ahí vemos nosotros, hermanos, estudien, o métanse ahí, envuélvanse, naden ahí, y miren cómo fue el trato con esos discípulos. Y ahí vamos a aprender a nosotros a mejorar nuestros caminos, a mejorar nuestro caminar, a ser cuidadosos, a no ser tan rápido, ¿verdad? Que hablamos y que decimos, no nos damos cuenta. Y Pedro fue usado, y Pedro pues nos dejó un tremendo legado,
Y nosotros hoy estamos aprendiendo que el Señor está trabajando con todos. Nos está mostrando a todos cómo realmente tenemos que conducirnos. Ellos son un ejemplo, esos 12 fueron un ejemplo. Y en ese ejemplo estamos aprendiendo. El Señor enseñaba por ejemplos. Ahora nosotros estamos aprendiendo por estos ejemplos. Y por los ejemplos de todos los que están aquí en las Escrituras, por el ejemplo de todo, vamos a poner desde Abel en adelante, todos nos están enseñando una verdad. Pero es para que nosotros caminemos en esa verdad. Y en esta mañana, pues, esto fue lo que yo sentí del Señor compartirle. Es que seamos edificados todos y que podamos crecer. Lo más importante que quiere el Señor es que sea un pueblo que crezca. Porque Él nos ha mandado a crecer a la estatura de Él. O sea que hay una meta. Y una meta que, wow, parece que más nunca vamos a llegar. Pero Pedro, hermano, realmente, si tú me dices que Pedro, que Tomás, que Juan, que toda esa gente iban a llegar a una altura tan grande que lo encontramos en el libro de los Hechos, yo te digo, wow, eso fue un milagro, lo que el Señor hizo. Y lo hizo. Ahora, ¿con nosotros no lo va a hacer? Sí. ¿Por qué? Porque hemos llegado al tiempo postrero. Y en el tiempo postrero, todas las cosas son resumidas. Entonces, tiene que levantarse un pueblo que tenga la misma disposición, pero la misma disposición de moverse y cambiar como el Señor quiere. Yo tengo que querer mejorar mis caminos. Eso es algo que yo, en el libre albedrío que yo tengo, yo puedo decir, eso es imposible, no más que pues ahí voy sin tener problema con nadie, a mí ya con eso tengo. O si la visión tuya va más allá, tú dices, Señor, eso que tú dijiste, yo lo quiero, porque muchos son llamados, pero muy pocos son escogidos, o muy pocos se dejan escoger, pero muchos son llamados a alcanzar este nivel. Y este es un nivel precioso porque es para el desarrollo de su amor. Y lo estamos desarrollando unos con otros, por eso el Señor inventó la iglesia, porque en la iglesia tenemos que tratar con todo tipo de personas que vienen con problemas, personas que vienen así, otros que vienen bien lastimados, otros que vienen muy prepotentes, otros que vienen, hay de todo, pero es para que seamos nosotros desarrollar este carácter en medio de todos. Entonces vamos a aprovechar, vamos a echar mano a eso, hermano. Si Dios pudo cambiar a Pedro, hermano, cambia a cualquiera. Va a cambiar a cualquiera. Uno dice, pero es que la hermanita fulana, el Señor tiene que cambiarla. Cambia tú primero. Ten tú la disposición de que sea contigo primero, ¿sí? Como dijo una hermana aquí que dijo, yo estaba orando por alguien y resultó que el Señor dijo, no, eres tú el asunto eres tú. Y a veces nosotros pensamos que todos, porque todos queremos que todos piensen como nosotros, pero no, es pensar como el Señor piensa. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tener realmente en mente todas estas cosas y vamos a tener ese deseo, hermano. Es hora que nosotros podamos reaccionar en lo que el Señor quiere. Ya no podemos estar divagando, si no, mañana, cuando me retire, no, cuando esto, no. Ya llega el momento en que nos llenamos de canas. Yo no. Yo no. ¿Y qué pasa? No tengo fuerza, me duelen los huesos, no voy a ir a la iglesia porque me duele todo. No, sí, así es. No tengo fuerza porque mira, mi hermana esta que está enferma, no, pero que otro vaya. Llega un momento en que nadie puede obrar. El Señor lo dice, la noche se acerca y llega un momento que en la noche nadie puede obrar, ¿sí? Y no es el hecho de decir, pues a ver qué hago. No es hacer la obra del Señor, a ver qué hago. Señor, ¿qué quieres que haga? Eso. Entonces, Él va a empezar a tratar con nosotros. Primero es aquí. Como siempre le digo, la manguera se moja primero por dentro. Para poder echar agua se tiene que mojar ella. Entonces, si yo quiero echar agua, me tengo que mojar yo y poder dar esa agua que el Señor quiere. Así que, hermano, lo dejo a tu elección. Amén. Yo quiero. Y yo elegí que sí. Padre, estamos nosotros conscientes de que hay un llamado, Señor, para todo tu pueblo. Así como los discípulos, Señor, tenían tantas altas y bajas. Pero ellos, Señor, se enfocaron y aprendieron, habían errores, cuántas cosas tú nos has mostrado y no está todo escrito porque es imposible.
todos esos 3 años y medio hubieron tantas experiencias, pero dejaste aquí escrito lo que realmente nos hacía falta. Y era ver todas esas situaciones que ellos tuvieron, para que entonces hoy nosotros pudiéramos aprender, Señor, a través de tantas equivocaciones y no decir, ¿qué va? Yo no cambio. No, sí, Señor. ¿Qué no puede hacer tu espíritu? ¿Qué no puede transformar tu espíritu, Señor? ¿Qué no puede hacer, Padre, para que la gloria tuya, Señor, se vea en un cuerpo, en un pueblo? Es tu cuerpo, Señor. Si tu cabeza es gloriosa, tu cuerpo tiene que ser glorioso. Si tu cabeza es una cabeza con sabiduría, con conocimiento, con tanto, Señor, ¿cómo tu cuerpo no va a compaginar con la cabeza, Señor? Estamos conscientes. Revélanos, Padre, revélanos el plan completo que tú tienes, Señor, para tu pueblo en este postrer tiempo. Señor, que no sigamos divagando, pensando, ¿será este el tiempo? ¿No será este el tiempo? ¿Es mi tiempo? ¿Es el tuyo? No, Señor, es tu tiempo. Caímos en este tiempo porque tú así lo decidiste. Y tú nos llamaste, Señor, y estamos respondiendo a este momento, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este día, Padre. Queremos que tú nos ministres, que nos enseñes, Señor, que haya en nosotros, Padre, siempre la disposición de aprender lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos un empujoncito, Señor. Lo necesitamos, Padre, en esta hora, Señor. Padre, yo reprendo todo espíritu religioso que trate de arrebatar lo que no es de Él, porque estamos caminando, Señor, como tú quieres que caminemos, Padre. Que nada nos atemorice, porque tú eres, Señor, el que has desarrollado un amor tan perfecto que vence completamente el temor. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.